Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta acción puede subir mucho en los próximos meses. Te explico por qué. Vamos con el informe semanal del día 17 de abril de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana y en el informe de hoy, como siempre, vamos a repasar un poquito qué es lo que hemos tenido en los índices de esta semana. Como ya comentábamos en el pasado informe, era una semana muy clave también en los valores de cartera visionarios, y también traigo, como comento en el título, una empresa que puede hacerlo muy bien en estos próximos meses. Te explicaré por qué y los pros y contras de esta oportunidad de inversión, ¿no? Así que bueno, vamos antes que nada, como decía, a repasar un poquito qué hemos tenido esta semana en los índices. En el Nasdaq Composite hemos tenido una bajada de un 2,63%. Comentaba en el anterior informe que era una semana muy clave porque estábamos muy cerquita de esa media de 10 semanas, una media que nos interesaba mucho, una vez reconquistada, permanecer sobre ella para que empezase a tener cierto suelo, una cierta zona de soporte clave que pudiera empezar a revertir la tendencia. Sin embargo, esta semana con esa bajada de un 2,6% cerramos por debajo de esa media. Sí es cierto que no ha habido mucho volumen, realmente no ha habido nada de volumen esta semana. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, vemos como ningún día de la semana ha sido volumen. No hemos tenido grandes señales de distribución, más que el mantenernos por aquí por debajo. De hecho, el día de mayor bajada, que fue el viernes, bajábamos un 2,14%, perdón, el jueves, porque el viernes no hubo mercado, fue el día de menos volumen de la semana. Por lo tanto, sigue sin haber, ya comentaba la semana pasada, ¿no? Hemos tenido una bajada, cerramos por la media, pero no hay volumen, parece que no hay esa señal de acumulación, de distribución, perdón, acompañando a ese movimiento. Por lo tanto, toca seguir viendo qué es lo que irá pasando en estas próximas semanas, ¿no? Si seguimos perdiendo medias, si vamos a buscar nuevos mínimos, si por contra empezamos a recuperar un poquito. Y bueno, seguimos estando por esa zona de este posible soporte que comentaba en el anterior informe. Y ya digo, si seguimos un poquito a la baja, sobre todo si empieza a aparecer un poquito de volumen, hay como un poquito de incertidumbre, no aparece ese volumen acompañando los movimientos a la baja, nos quedamos por esa zona toda la semana aceptando, no hay gran movimiento, pero al mismo tiempo nos mantenemos en esos rangos con mucha volatilidad, pero al fin de cuentas nos quedamos en ese mismo rango. Pero ya digo, veremos qué sigue pasando en estas próximas semanas. Tenemos también esa zona de los mínimos de 52 semanas que podemos ir a visitar. Por lo tanto, importante seguir viendo qué va pasando semana a semana, si va apareciendo ese volumen, si terminamos reconquistando media, un poquito cuáles son las señales que nos va dando el mercado, ¿no? Y bueno, aunque tengamos este tipo de comportamiento en el mercado, ya digo, menos 2,6% en el Nasdaq en esta semana, tenemos que recordar que al final el Nasdaq se mueve en función de la media de los valores que componen este índice, ¿no? Y obviamente tenemos muchos valores haciéndolo muy mal, valores como PayPal, por ejemplo, esta semana se deja otro 8% a la baja, sigue teniendo resistencia en esa media de 10 semanas, seguimos teniendo esa tendencia bajista apoyada por la media de 10 semanas, no llegamos a recuperarla. Valores como incluso Shopify, que sigue ahí un poquito tocada, esta semana cae un poquito menos 3,92, tampoco hay mucho volumen, pero fijaos, ¿no? Esa media de 10 semanas parece que sigue sirviendo de resistencia, sigue apoyando esa tendencia bajista, pero hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho en todos estos últimos informes, en todos estos últimos directos, que estos no son los valores en los que hay que centrarse. Los valores en los que hay que centrarse realmente son los que realmente sí están teniendo un buen comportamiento. Que el Nasdaq esté bajando no significa que todos los valores estén bajando. Obviamente la media de esos valores sí están teniendo un comportamiento bajista en esta semana. Sin embargo, los mejores valores están aguantando muy bien. De hecho, esta semana Tembe, T-Nable Holdings, valor que comentábamos en anteriores informes semanales, ya ha entrado en la cartera Visionario Bolsa. Fijaos, semana de más 8,39%, semana de un volumen superior al de las semanas anteriores, muy buen comportamiento. Mientras todo el mercado cae, esta empresa sube cerca de un 10%, rompe a máximos históricos, RS de 95, es decir, es un indicador que nos indica, que nos muestra que esta empresa es de las mejores del top del mercado. Y eso al final lo que nos muestra, incluso antes de la rotura, por eso llevamos tiempo comentando esta empresa, es que mientras en todo el mercado estamos viendo mayores señales de distribución, en este valor en concreto estamos viendo cómo pasa todo lo contrario, hay acumulación, estamos viendo cómo cada vez la demanda está apretando más arriba, más arriba, más arriba. Eso hace que las consolidaciones se produzcan en zonas cercanas a máximos y que finalmente el valor termine rompiendo, ¿no? Como ya comentaba en las últimas semanas con Z, otro de los valores que tengo en cartera, simplemente tenemos que buscar en este mercado tan revuelto cuál es esa empresa en la que está entrando el dinero. Mientras el dinero sale de esa masa de valores que están dando señales de distribución,
cuál es el valor que me está dando esa seña de acumulación, ¿no? Que va a hacer que ese valor pueda tener una tendencia alcista. Ya lo comentaba con Z, rotura máximos mientras todo bajaba, consolidación, volvemos a romper a máximos, esta semana nos quedamos aceptando cerquita de máximos y seguramente la veremos en máximos en estas semanas porque, ya digo, la tendencia del valor ahora mismo es una tendencia muy sólida, muy sana, una tendencia alcista muy buena, con una media que en este caso está sirviendo de soporte para el valor y por lo tanto lo más probable es que sigamos en esa línea alcista, ¿no? Por lo tanto, ya digo, fijaos cómo los valores buenos, los valores que llevamos semanas comentando, siguen haciéndolo bien, aunque el resto del mercado siga haciéndolo mal. Valores también como PANW, que tenemos en la cartera de largo plazo, como ya hemos comentado en estos últimos meses. Esta semana sube un 3,05. Tampoco hay mucho volumen en este caso, pero fijaos, ¿no? Mientras PayPal baja, mientras Shopify baja, mientras el Nasdaq incluso baja, tampoco hay mucho volumen, pero dejamos velas de bajada bastante fuertes. Vemos como en estos valores en los que llevamos meses centrándonos, seguimos viendo máximos históricos, seguimos viendo semanas de fuerza relativa en las que mientras todo cae, estos valores suben y precisamente por eso tenemos que centrarnos en estos valores. No en el que más ha caído, porque lo más probable es que siga cayendo. Sí, en un par de años, si es una buena empresa, seguramente que la volveremos a ver arriba, pero el valor que te va a dar dinero ya va a ser el que está entrando en esa tendencia alcista. Por lo tanto, ya digo, importante centrarse en este tipo de valores, valores como Z, valores como Tembe, valores como Palo Alto, que son, ya digo, los que forman parte de las carteras de Visionario. Y bueno, ese valor que quería comentar, que se suma a estos valores con muy buena pinta, que puede hacerlo muy bien en estos próximos meses, es HRMY, Harmony Bioscience. Es una empresa que hemos comentado alguna que otra vez en los directos. Es una empresa que se sale un poquito de lo que solemos comentar en Visionarios. ¿Por qué? Porque es una empresa biotecnológica, básicamente, pero al mismo tiempo es una empresa que tiene muy buena pinta a nivel técnico, a nivel fundamental. Y quiero en este vídeo repasar un poquito todos estos aspectos, ¿no? Para empezar, tenemos una empresa de 3 billions de market cap, una empresa bastante pequeñita, 3.000 millones de dólares, que como siempre decimos puede parecer mucho dinero, pero para Wall Street eso no es nada, es una empresa, incluso podríamos decir small cap. A nivel EPS tenemos una empresa que perdía dinero en los últimos años, 2018, 2019, pero empieza a ser rentable en 2020 y vemos como cada año ya empieza a ser más rentable, va teniendo aceleración en ese beneficio. De hecho, este año espera quedarse un poquito estancada con respecto al año pasado, que tuvo una subida muy fuerte en el beneficio, pero ya el año que viene vuelve a retomar con un máximo histórico en ese beneficio, ¿no? Ganando 3,48%, un 3,48 dólares por acción. Ya digo, estos son previsiones, pero las previsiones que se tienen sobre esta empresa son muy buenas. Tenemos un aumento de fondos que sigue creciendo trimestre a trimestre, es decir, el dinero está entrando trimestre a trimestre en estas empresas. Si los fondos se están centrando en estas empresas, yo obviamente quiero también posicionarme debajo de ellos y acompañar a ese posible movimiento que pueden generar. Estamos ya en 327 fondos dentro de este valor en el último reporte de marzo de 2022 y si nos vamos ya a estos datos trimestrales de ventas y EPS, tenemos una empresa que está creciendo a muy buen ritmo. La teníamos en 2020 facturando menos de 20 millones y ya estamos cerca de los 100 millones trimestrales de facturación. Empresa que en los últimos trimestres crece al 60, 70, 90, incluso triple dígito en el porcentaje de crecimiento trimestral con respecto a años anteriores, y eso al final nos indica que es una empresa que está creciendo mucho, que cada vez está llegando mucho más lejos, está vendiendo mucho más, y eso al mismo tiempo pues forma una cadena, ¿no? La empresa factura más, termina teniendo mayor beneficio y eso se termina traduciendo en el precio de la acción, ¿no? Una acción que, fijaos, en 2020, donde comentábamos antes, ya estaba a los precios actuales y estamos hablando de una empresa que factura prácticamente 5 veces más que en 2020, ¿no? Por lo tanto, durante todo ese tiempo la acción ha ido acumulando valor en esta especie de SML que tenemos aquí, esa fase inicial del valor, ese Early Stage Market Leader, y ya digo, acumulando valor durante todo ese tiempo para ahora que posiblemente tengamos esa rotura a máximos históricos, terminar explotando todo ese valor, ¿no? Si nos vamos al EPS trimestral, también vemos cómo tenemos triple dígito siempre en ese EPS, por lo tanto, ya digo, los fundamentales son prácticamente perfectos en esta empresa. Si nos vamos también
Antes de analizar un poquito más en profundidad al técnico, si nos vamos a un poco esa idea de empresa, ¿no? Como decía, es una empresa centrada en temas biotecnológicos, en un sector que solemos dejar un poquito más de lado en visionarios, pero ya digo, si repasamos un poquito más más a fondo a qué se dedica esta empresa, tenemos una empresa que... Y bueno, a ver, voy a la página principal, la tenemos por aquí. Esta es la página principal de la empresa, la tenía por aquí preparada, y es una empresa que se centra en buscar tratamientos para problemas neuronales. A día de hoy disponen solamente de un producto que, bueno, como veremos por aquí, si nos vamos a Our Products, es el Wakix, su producto, el único medicamento que tienen a día de hoy comercializándose. Y bueno, si vemos un poquito más sobre ella, básicamente se centran en tratamientos para la narcolepsia. La narcolepsia, para quien no lo sepa, es una enfermedad que... consiste en que el individuo tiene trastornos del sueño, y eso puede hacer que a lo largo del día, en cualquier momento, pues la persona en cuestión se pueda quedar dormida, no pueda aguantar despierto. Estás trabajando, por ejemplo, y te quedas dormido, o conduciendo, o lo que sea, ¿no? No lo puedes controlar, tu cuerpo directamente se queda dormido, y no puedes estar tampoco, no puedes evitar el estar sin dormir durante periodos muy largos de tiempo, ¿no? Es decir, pues si tienes que ir a trabajar 8, 9, 10 horas, pues probablemente en ese periodo tú vas a sufrir algún trastorno de sueño y te vayas a quedar dormido, porque tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo no puede mantenerse despierto. Esto es una enfermedad que no tiene un porcentaje muy alto de la población. De hecho, por aquí nos dicen que aproximadamente 165.000 americanos lo padecen. Por lo tanto, obviamente hay unos 300 millones de americanos, de habitantes en Estados Unidos. Por lo tanto, es un porcentaje bastante bajo, pero al mismo tiempo, si seguimos investigando un poquito más, aquí estamos en la página de Wakix, esta web que tienen específicamente para ese tratamiento. Ya vemos que, a ver por dónde lo tenía, por aquí, este es el primer medicamento aprobado por la FDA, que es el organismo que regula todo este tipo de cosas en Estados Unidos, y es el primer medicamento aprobado para personas que padecen narcolepsia. Por lo tanto, podríamos decir que es una empresa que ya se ha posicionado en este sector, ¿no? En este nicho, ya tiene ese primer tratamiento para todas estas personas que sí, son un porcentaje muy pequeño, pero prácticamente tienen el monopolio, ¿no? Para tratar este tipo de enfermedad. Por lo tanto, ya digo, una empresa que ya lo estamos viendo en su facturación, está teniendo una facturación muy explosiva, como comentábamos, incluso viendo registros de triple dígito, y eso al final se termina traduciendo también en, como decía, en el precio por acción. ¿Cuál puede ser ese contra que podríamos ver en esta empresa? Pues precisamente lo que comentaba, el sector. ¿Por qué no solemos tocar mucho este sector en Visionarios? Porque son empresas, las empresas asociadas al sector biotecnológico, que pueden tener mucha dependencia a noticias, pueden tener mucha dependencia. En este caso, por ejemplo, veíamos, la FDA ha tenido que aprobar este medicamento, es una empresa que puede seguir sacando tratamientos en el futuro. Si el día de mañana sacan un nuevo tratamiento que tiene que pasar por las fases para su aprobación, y de repente pues se comunica la salida de ese tratamiento, empieza a haber mucha volatilidad, el valor puede sufrir esa volatilidad, en este caso al alza. Si echan atrás ese tratamiento en una de las fases, probablemente veremos cómo esa volatilidad termina revertiendo ese movimiento. Y ya digo, suele ser un sector que depende mucho de fases de medicamentos, de aprobaciones de la FDA, y este tipo de noticias tienden a hacer que el valor pueda tener una alta volatilidad, ¿no? En este caso vemos que la volatilidad no es muy alta a día de hoy, pero ya digo, es un factor que en el futuro, si somos accionistas de la empresa, dentro de un tiempo, pues igual nos pilla por sorpresa, y hay que tener en cuenta que podemos tener ese tipo de comportamientos en un valor de este tipo, ¿no? Pero bueno, obviamente, como siempre, sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, siempre tenemos que tomar la decisión final para decidir si es una empresa, si es una oportunidad de inversión que realmente nos termina llamando, ¿no? Y por último, a nivel técnico, como decía, un valor que tiene muy buena pinta, que considero que lleva mucho tiempo acumulando valor, porque, ya digo, estamos a precios de 2020, y en esos 2 años la empresa no ha dejado de crecer, no ha dejado de tener una facturación cada vez mayor, no ha dejado de tener un beneficio cada vez mayor, no ha dejado de tener cada vez mejores expectativas. De hecho, si venimos aquí, tengo preparada también la página de las previsiones de la empresa en Sachs.com.
Y tenemos que la empresa para este año prevé facturar 429 millones, para el año que viene prevé facturar más de 600 millones, supone un crecimiento superior al 40% cada año, es decir, esperan seguir creciendo a muy buen ritmo durante todos estos próximos años y realmente ese es un muy buen dato de crecimiento. ¿Por qué? Porque, ya digo, el año que viene esperan facturar más de 600 millones, una empresa que en este último año no ha llegado a facturar ni siquiera los 300 millones. Por lo tanto, ya digo, el crecimiento que espera seguir teniendo la empresa es muy muy grande, tiene todavía mucho potencial, mucho crecimiento por delante. Y a nivel técnico, como digo, tenemos ya esa reserva de valor de los últimos años. Tenemos una empresa que, como comentaba en el caso de Tembe, de Zeta, de PanW, fijaos, esta semana más 3,51% arriba, mientras todo el mercado está cayendo. Tenemos una semana en la que además ha habido bastante volumen acompañando esa subida. Tenemos un RS, ese indicador que comentaba que nos muestra la fuerza relativa del valor en 97, incluso superior al de los valores que comentaba antes. Es decir, es una de las empresas que mejor rendimiento está teniendo en el mercado y además está consolidando perfectamente en muy cerquita de esos máximos históricos y con un precio muy comprimido. Esa suele ser una señal de aceptación final, de acumulación final en un valor antes de romper a máximos históricos. Por lo tanto, ya digo, no sé si será esta semana, no sé si será la siguiente, pero es muy probable que esta empresa, por los fundamentales que tiene, el técnico que tiene, la acumulación y fuerza relativa que nos va mostrando, termine rompiendo máximos históricos y, como comentaba en los valores anteriores, eso puede suponer que empiece aquí el inicio de una tendencia alcista que pueda durar, como comento, meses, ¿no? Por lo tanto, ya digo, valor muy interesante. Como comentaba, no todo es perfecto, obviamente tiene sus pros, tiene sus contras, pero analizando todo esto y poniéndolo en esa balanza y determinando si es una oportunidad de inversión que nos puede interesar, ya digo que puede ser algo muy interesante. Perdón, muy interesante para añadir a nuestra cartera. Así que, bueno, espero que te haya gustado la idea, espero que te haya gustado el vídeo. Esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Seguiremos muy de cerca esta empresa, al igual que Tembe, veremos si tiene continuación en esta próxima semana, que es muy importante después de la semana de rotura. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con volumen, por lo tanto veremos si hay continuación en esta próxima semana que viene. Y nada, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, comenta cualquier tipo de cosa, te estaremos leyendo. Comenta si conocías ya esta empresa, Harmony Bioscience, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.